pilotos y sus aparatos podcast. Episodio 20. Eco Alfa 3 Golf Zulu Alfa. Una inmersión en la radioafición sin ver. Bueno, Ricardo, ¿qué tal me copias? Pues te copio muy bien, Arturo. ¿Tú qué tal a mí? Cambio. Perfectamente, aunque baja un poquito la calidad respecto a los episodios anteriores por motivos, ¿no? Ahí temporales. Hombre, pregúntame por mi micro, por favor. Es que hace mucho que no te pregunto por él y queda un poco, después de tantos episodios sin preguntarte por tu aparato, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el micro? Aquí lo tengo desenchufado, el pobre mío. La interfaz de audio también ahí muerta. Y realmente pues con un problema probablemente de controladores o drivers que me tiene, bueno, pues todo lo que es el sistema de audio pues parado. Y estoy pues con unos auriculares de diadema y un micrófono de EPO Sennheiser, de estos baraticos. Así que esto es lo que hay para poder hablar. Bueno, pero yo creo que un sonido más que aceptable y haremos lo que se pueda. Luego en edición también intentaremos ahí poner algún hechizo por si hiciera falta, para quitar ese ruidillo que tenemos ahí de fondo, un poquito de QRM. Sí. No, pero bueno, nada, bueno, si quieres dejo de afilar los cuchillos, no pasa nada, sí. No, ya los afilaré mañana. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Pues mira, nuestro tema de hoy es un tema que ha vuelto a estar vigente después del gran apagón. Uh-huh. Y es la radio. Bueno, nunca ha perdido vigencia, lo que pasa es que ahora sí que tiene más notoriedad. Y es la radioafición y todo lo que gira en torno de los radioaficionados y lo que son pues los contactos vía radio, y que es un tema apasionante, es decir, además de estos inacabables, ¿no? Que parece ser que es una cosa sencilla y a poco que rascas es muy interesante. Y sobre todo, y algo muy importante, es una actividad en principio como hobby y bueno, prácticamente siempre como hobby o entretenimiento, uh-huh. Pero también, bueno, como colaboración dentro de la protección civil y todo esto, y donde muchas personas ciegas han sido y están siendo muy útiles utilizando este tipo de tecnologías de comunicación vía radio. Sí, siempre yo creo que ha sido un poco friki este mundillo, y sobre todo por la parte más de comunicación, pues ha perdido un poco el sentido, ¿no? Que últimamente con internet, los móviles y todo esto, pues ya desde el punto de vista de la comunicación ya no tiene tanto razón de ser, pero desde el punto de vista friki pues sigue teniéndolo, ¿no? Todos los modos, todas las posibilidades que hay y de aparatos y demás, pues sigue estando vigente, aunque sigue siendo muy de nicho y hay poca gente que se dedica a esto, pero yo creo que sigue teniendo ahí cierto tirón en ciertas personas. Realmente la informática ha barrido con todo, pero antes, cuando teníamos menos cosas con las que entretenernos, los que no veíamos, pues bueno, teníamos casi todos nuestro teclado electrónico y nuestra emisora de radio, habitualmente de 27, la banda ciudadana. Ahí comenzábamos todos por la localidad donde vivíamos o por el barrio. Los más cafeteros ya empezaban a buscar otro tipo de bandas, pero esto lo va a contar nuestro invitado mejor que nosotros. Sí, hoy tenemos con nosotros un invitado también radioaficionado. Bueno, vamos a presentarlo directamente, de Eco Bravo 1 Hotel Mike Alfa para Eco Alfa 3 Golf Zulu Alfa, QRA. Miguel, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Eco Bravo 1 Hotel Mike Alfa de Eco Alfa 3 Golf Zulu Alfa. Buenas tardes, o buenos días, o según cuál sea el momento que escuchen el podcast. Bueno, yo no puedo decir lo mismo, pero puedo deciros que me llamo Romeo India Charlie Alfa Romeo Delta Oscar. Bien, lo tienes aprendido. Hombre, a tope. Miguel, muchas Perfecto. Gracias y por colaborar. Gracias a vosotros. Estar aquí. Muchas gracias por estar este ratillo de tertulia con nosotros, que seguro que lo pasamos fenomenal y aprendemos mucho, y esperemos que a alguien también le sirva. Bueno, pues gracias a vosotros por haberme invitado. Ya os comenté que soy seguidor del podcast y me hizo mucha ilusión hablar de radioafición, que es como nuestro tema friki, ¿no? Cada uno tiene ahí su tema estrella y bueno, pues esperemos que sí, que pasemos un rato agradable. Voz de radio tienes. No serás periodista, ¿no? No seré periodista y no seré locutor de radio también, ¿no? Es curioso porque me dedico a la radio comercial o más a nivel profesional, pero cuando termino de mi jornada laboral en la radio, trabajo en una emisora local en Tarragona,
llego a casa y sigo haciendo radio. O sea, que podéis imaginaros que tengo a mi familia contenta porque siempre voy con un walkie encima, o llego a casa y estoy con la radio, o subimos al coche. Evidentemente yo no conduzco, pero mi mujer tiene que sufrir y mi hija tiene que sufrir ahí los cambios y encender la radio para ir a la vuelta de la esquina por si hay alguien y podemos hacer un QSO de 5 minutos. Así que, bueno, pues al final es no sé, el bicho, que nos pica el bicho y es lo que pasa. Pues Miguel, cuéntanos un poco, ¿quién es Miguel González Richard? Bueno, pues Miguel González Richard es un periodista radioaficionado ciego, por poner tres adjetivos así al azar, ¿no? Y bueno, pues nací en Alcanar, en un pequeño pueblo de Tarragona, hace ya 40 años. Y hace 15 que estoy trabajando en la emisora municipal de Tarragona como redactor y como periodista. Además de esto, desde los 12, 13 años que descubrí por casualidad una emisora de la banda de 2 metros, una emisora de VHF en casa de mi padre. Mi padre era también radioaficionado, bueno, lo sigue siendo, aunque no practica, pero lo sigue siendo, no ejerce, pero sigue siendo radioaficionado, mantiene la licencia. Pues desde ese día me enamoré de otra manera de hacer radio, primero de escuchar y luego de hacer radio, que era la radio más amateur y la radioafición que, como habéis dicho, pues tuvo su éxito, sobre todo en los años 80, 90, ahora parece que está un poquito en declive, aunque bueno, yo os tengo que defender que sigue teniendo tirón y que Internet al final es un aliado para la radioafición, pero sí que es cierto que bueno, que tuvo su momento de gloria, ¿no? Cuéntanos qué es esto de ser radioaficionado, en qué consiste, para el que no tenga ni idea. Vamos a intentar hacerlo para civiles, para profanos, para novatos, el que no haya oído hablar nunca de esto. Pues es curioso que es un problema que tenemos los radioaficionados, que nos cuesta definirnos. Nos cuesta definirnos porque mucha gente te pregunta, bueno, vale, ¿y qué significa ser radioaficionado? Y claro, tiene tantas vertientes el mundo de la radioafición, porque al final un radioaficionado es una persona que se comunica utilizando la radio. De un radioaficionado a otro, utilizando ciertas bandas, ciertas frecuencias. Existe la banda ciudadana, que yo creo que todos o mucha gente hemos empezado por ahí, aunque no fue mi caso, pero sí que es cierto que muchísima gente empieza por la banda ciudadana porque es una banda como más libre, que no requiere, ahora no requiere de licencia, antes requería de menos artilugios o de menos estudios para conseguir las licencias que tenemos los radioaficionados para poder comunicarnos. Y al final, lo que pasa es que tiene muchas vertientes, como digo. La radioafición puede ser simplemente hacer un QSO, que le llamaríamos a charlar de uno a otro, ¿no? Como hemos hecho al principio, pues diciendo nuestros indicativos, nuestras licencias, que son esa serie de letras, Eco Bravo 1, Eco Alfa 3, que indican pues de dónde es cada uno, las letras que nos asignan, etcétera, etcétera. Lo estoy explicando muy rápido, pero luego ya profundizamos un poquito más si queréis en eso. Pero desde hacer un QSO, que sería tener una conversación de tú a tú, ser radioaficionado también puede ser un apasionado de los DX, de los contactos a larga distancia, es decir, yo desde mi casa con mi aparato de radio y mi antena, a ver hasta dónde puedo llegar, a ver con quién me puedo comunicar y ir coleccionando países o ir coleccionando... A ver quién la tiene más larga. Sí, es un poco eso, A ver quién tiene más larga la antena, a ver quién tiene más potencia, ¿no? La antena, sí. Y la propagación, que es importante, ¿eh? Si la propagación no nos ayuda, por muy larga que tengamos la antena, no... Que no se nos olvide lo de la propagación y los ciclos de 11 años y el sol y todo esto, porque es un tema un poco friki, pero muy interesante. El lunes pasado, además, fue muy interesante porque no había nada de QRM y no había nada de ruido y... No, mira... No había yo vivido nunca un día sin tanto ruido como el lunes del apagón. Luego os cuento. Y el radioaficionado también es el que hace concursos para ver cuántos contactos podemos hacer en un fin de semana. El radioaficionado también es el que experimenta, el que cacharrea, el que antes creaba sus propias radios, el que se tira hasta altas horas de la noche charlando de cualquier proyecto que tiene en mente. Bueno, tienen muchas... El que hace todo esto, aparte de los modos, estamos hablando de modo hablado, de lo que es la fonía, pero el radioaficionado también puede ser el radioaficionado que hace telegrafía, que hace Morse. El radioaficionado también puede ser el que conecta su ordenador a su emisora y con un programa comunica con otro radioaficionado con modos digitales. ¿Cuánta gente empezó así conectándose a Internet con los módems y la radioafición? En los años 80, ¿verdad? Más o menos. Exacto, sí, con el Radio Packet y
y la radio digital. Todo eso ha evolucionado con protocolos digitales que te permiten contactar prácticamente con medio mundo, aunque no haya propagación, porque la señal digital parece que penetra más que la analógica. Y es que, bueno, tiene muchas vertientes, como digo. El radioaficionado al final es, bueno, un apasionado de la radio que le gusta cacharrear, que le gusta experimentar y que tiene muchos cacharros pues para comunicarse y para echar el Incluso el rato. rebote lunar, había una de las... Sí. En bandas más altas, en frecuencias más altas, el rebote lunar, es decir, atacas contra la luna, la señal rebota y vuelve. Y así pues puedes hacer. O también vía satélite. Hay radioaficionados que esperan que pase el satélite para contactar, pues no sé, con la estación internacional, ¿no? Con la Estación Espacial Internacional, para hacer un contactillo de 2 minutos, porque después ya ha pasado el satélite y ya se ha terminado el contacto. Pero bueno, tiene muchas tipologías. ¿Tú cómo comenzaste? Pues mira, yo empecé, todo el mundo, o muchos radioaficionados que conozco, te dirán que empezaron en banda ciudadana, lo que se llamaban los 27 Ahí MHz. empecé yo y acabé. Por la CB27, Sí. ¿no? Porque, bueno, era más fácil conseguir un aparato, te plantabas una antena en el balcón o en el tejado y te inventabas un nombre, pues yo qué sé, Águila Roja, por decirte algo, o Cegato Aparato, y salías al aire y ya está. Creo que sí que tenías que pagar unas tasas y declarar los equipos, pero bueno, ahora ya no. Era mucho más fácil, salías al aire y venga, ya estaba. Era como todo más caótico, pero a la vez, pues bueno, iniciabas ahí, incluso cuando había propagación, pues podías contactar también con gente de otros países. Sobre todo en banda lateral. En banda lateral, correcto, en la modulación de banda lateral. Había gente que incluso se plantaba una antena en la playa y contactaba con los países más cercanos como Italia, y en noches así de mucha propagación, pues con Sudamérica o con Centroamérica, y era una pasada. Lo digo porque mucha gente empezaba así y luego cursaba los exámenes del Ministerio de Telecomunicaciones para acceder a lo que eran las bandas ya de radioaficionados, ¿no? Y ahí, pues, bueno, había otros modos, podías acceder a más frecuencias, a más bandas, a más tipologías de comunicación, y mucha gente empezaba por la CB27. En mi caso, mi padre era radioaficionado. Antes, los radioaficionados, lo que hemos comentado antes de Eco Bravo 1, Eco Alfa 3, son los tipos de licencias, los tipos de clases de radioaficionados. Antes había como 3 clases, ¿no? Eco Alfa, Eco Bravo y Eco Charlie. Cada uno tenía unos, entre comillas, privilegios. O sea, había ciertas cosas que podía hacer. Un Eco Charlie era el más novatillo, solo podía salir en según qué frecuencias. Eco Bravo ya tenía un poco más de privilegio, y Eco Alfa ya podía salir por donde quisiera, e incluso para sacarte el examen de Eco Alfa te pedían saber telegrafía, y creo que en las otras dos tipologías no. Esto ahora ha cambiado. Cuando yo me saqué el examen ya eso se había derogado en cierto modo, y íbamos todos a lo mismo, que era ya el Eco Alfa, que era la licencia general, por llamarlo de alguna manera. Pero los americanos, por ejemplo, siguen teniendo el Newbie, el Rocky, el Technician, el Expert, no sé, era como ciertas clases que tú empezabas por el Eco Charlie para prodigarte por ciertas frecuencias o ciertas bandas, y luego ibas subiendo como de categoría, que te permitía pues ya acceder a otras bandas y a otras frecuencias. Pues a lo mejor porque podías contactar ya con en bandas que estaban más pensadas para los contactos a distancia, o podías experimentar en otros modos. Pero no lo sé bien porque, ya te digo, cuando yo empecé, ya que me saqué la licencia en serio en 2007, todo esto lo habían derogado. Entonces, mi padre, por ejemplo, era Eco Bravo, y el Eco Bravo podía salir en las frecuencias más altas, en 2 metros, pues más comunicaciones locales, a nivel de repetidores, sistemas repetidores de radio. Y me acuerdo además que era un domingo por la tarde, es lo típico que estás aburrido y te pones a remover cajones a ver qué encuentras por ahí, pues para lo que comentábamos antes, pues ya debía estar aburrido del teclado electrónico, la radio del transistor pues ya me habría dado toda la vuelta por el dial, y empecé a remover cajones a ver qué encontraba. Y encontré un aparato con ruedas, con diales, con volumen. ¡Ostras, qué es esto, no! ¿Qué será esto?
Y se lo comenté a mi padre, digo, oye, ¿esto qué es? Dice, esto es un aparato para hablar y escuchar. Ostras, ¿y tenemos eso en casa? Yo no lo sabía. O sea, ¿qué pasa aquí? Lo enchufa, mi padre tenía la antena en el tejado todavía, de cuando él era joven y hablaba y se comunicaba. Lo enchufamos, evidentemente la emisora no arrancó, porque hacía muchos años que estaba frita, pero bueno, mi padre vio ahí un filón y dijo, pues vamos a arreglarla, vamos a ver qué pasa. La arregló y para mí eso fue como, pues qué os diré, como tener una pantalla al mundo. Y eso que solo era una emisora de una banda muy, muy local, que podías escuchar pues a gente, pero bueno, aunque fuera una banda muy local, podías escuchar a gente de toda la provincia. Yo además vivía entre Cataluña y en la frontera, digamos, entre Cataluña y Castellón y Valencia. Entonces a mí me entraban estaciones tanto de la zona 3, que es Cataluña, como de la zona 5, que es Castellón. Entonces, bueno, pues para mí eso era como mi padre. Sobre todo no hables, que aquí no puedes hablar si no tienes licencia. Tú solo escucha. Bueno, pues como os podéis imaginar, yo la segunda tarde me dio por hablar. Evidentemente me mandaron a freír espárragos. Me acuerdo de la frase de, venga chavalín, deja eso que es de tu padre y no toques lo que tal. Yo me fui llorando a mi padre, oye, que me han dicho esto. Mi padre, ya te avisé que no tenías que hablar, que esto no es para hablar, esto es para escuchar. Y me tiré muchos años dándole vueltas a ese dial y escuchando, y así aprendí los códigos Q, que es un código que utilizamos, ¿no? Pues yo qué sé, QRA, pues el nombre, QTH, el domicilio, QSL, que es, pues me copias, ¿no? Es QSL, QRZ, te están llamando o estás llamando, y un montón de códigos que los aprendí escuchando, o sea, los memoricé prácticamente escuchando. Yo fui al examen prácticamente sin estudiar nada porque ya me lo sabía. Lo que pasa que, entonces sí que es verdad que como mi padre conocía algún radioaficionado, bueno, pues me permitían a veces en alguna frecuencia en directo, pues hablar, ir practicando un poquito. Con el indicativo de mi padre, pues hacíamos un poco la trampa y salía. Pero vamos, todo empezó así. Te quitaban el esparadrapo. Venga, que hable Miguel. Sí. Además es cierto. Me quedaban muchas noches escuchando y apuntándome. Oye, hoy he escuchado una conversación, yo qué sé, pues hoy me ha entrado una estación de Argelia. Recuerdo el primer contacto así a larga distancia que hice con Argelia y digo, pero madre mía, con una antena que está en el tejado, ¿cómo puedo estar escuchando a gente de Córcega o de Francia o de Argelia? Pues pasaba y era una pasada. Y eso que no había descubierto todavía el HF, que eran las bandas más proclives para hacer contactos a larga distancia, que entonces ya, bueno. Es curioso porque incluso dependiendo de la frecuencia puedes escuchar la de Argelia y no escuchar a tu vecino que tienes 2 bloques más para allá. Sí, es exacto. A veces no escuchas a gente que está en tu mismo pueblo por el tema de la propagación que comentábamos antes, y escuchas a otra persona que está en la otra punta del mundo, que está en Brasil, en Argentina, en Chile es muy curioso, según las frecuencias, según cómo funcionen. No me preguntéis mucha teoría de propagación y de las capas de la ionosfera y lo que va por arriba y lo que va por abajo, porque no me lo sé. Pero bueno, básicamente sí que podemos hablar de cómo se produce el contacto, ¿no? Como qué es lo que sale de la antena, a dónde va, cómo rebota. Eso sí que lo podemos contar, ¿no? Bueno, hasta donde sé, ya te digo, que no es muy técnico, depende de las bandas. Es decir, hay propagación que va digamos, por la ionosfera y al final es de antena a antena, ¿no? Es decir, la onda sale de tu antena y la recibe la otra antena. Al final es eso, ¿no? Pero hay diferentes tipos. O sea, el comportamiento de las ondas de radio al viajar desde tu antena a la otra antena, pues pueden, desde lo que es el transmisor al receptor, pues pueden viajar de diferentes maneras. Y bueno, en lugar de hacer un rebote, ¿no? Con un ángulo muy agudo que podría caer cerca de tu población, igual lo hacen muy abierto y entonces se va a Argelia, bueno. Claro. Pueden ir en línea recta, pueden rebotar, pueden doblarse o bueno, depende de las frecuencias. Y sí que es cierto que hay diferentes tipos y sobre todo, por ejemplo, hay bandas de frecuencias que son más usables por la noche. Por ejemplo, los 80 metros y los 160 metros son bandas que solo funcionan por la noche aquí. En cambio, los 10 metros, los 6 metros o los 20 metros, que son otras bandas, son más usables, por ejemplo, durante el día.
Y luego hay bandas que se pueden usar tanto por la noche como por el día y depende pues también del cambio horario, pues a lo mejor, claro, si tienes que tener en cuenta que tú estás en una zona horaria y a lo mejor un americano va a estar en su zona horaria, por lo tanto también tienes que buscar el horario. Igual es mejor de madrugada o a primera hora de la mañana, pues para hacer gente que está en Australia, para hablar con ellos. Frecuencias también es la longitud de onda, ¿no? Las ondas que son es una onda sinusoidal, pues como la función matemática del seno, del coseno, pues una banda, por ejemplo, de 2 metros, pues quiere decir que es de la cresta hasta el valle, pues que tiene una longitud de onda de 2 metros, ¿no? Y la de 40, pues de 40 metros. Exacto. En teoría, pues haría falta una antena. Como más bajas son las bandas, pues la onda es más larga. Entonces, en teoría haría falta una antena. Necesitas también antenas más grandes para comunicarte. Una de 2 metros, una antena de 2 metros y uno de 40 metros, en teoría haría falta una antena de 40 metros. Sí, pero bueno, eso luego luego tienes antenas pues de media onda, de un cuarto de onda. Para los 2 metros, por ejemplo, con una antena que puede medir 50 centímetros te bastaría. En cambio, para la banda de 80 metros sí que es cierto que requieres antenas mucho más grandes o poner bobinas, que son como unas pequeñas trampas que van enrolladas a la propia antena. Pero bueno, claro, va todo un poco ligado con lo que decíais al principio. Hoy en día que es tan fácil esa comunicación con el teléfono móvil, ¿no? Que abrimos un programa y estamos hablando con quien nos dé la gana, incluso con esta calidad de audio con la que nosotros estamos grabando ahora, pues cuesta convencer a una persona que se tiene que comprar unos equipos que son caros, que tiene que pasar un examen, que se tiene que instalar unas antenas que son grandes y aparatosas. Y yo, por ejemplo, en el pueblo tengo una torre de 12 metros de altura, que imaginaros mi familia lo contentos que están con esto. ¿Y los vecinos también, para ver la tele y eso, también están contentos? ¿O? No les hago muchas interferencias, porque si no ya me hubiera matado. Portadora, ¿no? La portadora, bueno, sí, en algunas bandas hay portadora y eso, a ver, antes sí que es verdad que interfería bastante. Teníamos muy mala prensa los radioaficionados porque decían que interferíamos en las televisiones, pero bueno, también es verdad que con una buena... Si la antena está bien ajustada y bien filtrada, no tendrías por qué interferir en nada. De interferencias podemos hablar más tarde, que es nuestro punto débil hoy en día. O nos está, digamos, haciendo la vida muy, muy complicada a los radioaficionados. Lo que ocurre es que hay que ser una persona muy respetuosa, ¿no? Cuando se establece un QSO, un contacto, porque te están escuchando los demás, ¿no? Dicen que hay temas que en radioafición no se deberían tratar, como por ejemplo en la política, el fútbol o la religión. Son temas que no porque sean tabús, sino porque yo siempre lo digo, yo no vengo al mundo de la radioafición a discutir con nadie. Vengo a hacer un contacto, vengo a conocer gente. Si un contacto se repite, además hoy en día pasa una cosa muy que me parece muy bonita, que es que si yo hago un par de contactos o 3 con la misma persona y esa persona, pues por lo que sea hemos conectado, ya te buscas en internet, buscas el indicativo. Tú pones el indicativo, que son esas letras que comentábamos, pues alguien pone Eco Alfa 3, Golf Zulu Alfa, EA3, GZ, lo pone en Google, ya le sale mi página o ya le sale información sobre mí, ya encuentra un correo electrónico, ya podemos contactar. Y bueno, es bonito en ese sentido. Entonces yo no voy a discutir con nadie ni a formar debate de cosas que puedan ser, bueno, menos respetuosas. Voy a aprovecharme de la radio y de esa magia que tiene. Lo digo porque sí que es cierto que te encuentras de todo y que en el, bueno, pues como en todos los sitios, como en cualquier colectivo, hay gente más buena y gente menos buena, pero el radioaficionado tiene que ser eso, una persona dispuesta a ayudar, si hablamos, por ejemplo, yo qué sé, pues de episodios de emergencia, por ejemplo, pero también estar dispuesto pues a ser respetuoso, a esperarse, a dejar que el otro haga el contacto cuando él ya ha terminado y a no poner interferencias, pitos, portadoras, insultos y cosas de esas que pasa, son los menos, pero claro, son los que hacen más ruido también cuando pasa una cosa así. Y para empezar en esto, ¿qué hace falta? Hace falta, hemos hecho una emisora, una antena, vale con un walkie, hace falta algo básico, algo muy complicado, muy caro, barato. Bueno, en realidad, para empezar, lo que hace falta, evidentemente, es interés, es que te guste, es decir, ya conectar con el
con el medio, digamos, con la radioafición. Y sobre todo también yo creo que es importante encontrar un grupo. Por eso también es importante hacer un poco de colectivo. O lo que antes funcionaba muy bien eran los radioclubs, porque entonces tú podías ir, conocer gente, probar equipos, ver lo que te gustaba. Como hay tantos modos, es que hay un radioaficionado, yo qué sé, aquí por ejemplo tenemos colegas radioaficionados que no hablan, que se dedican a hacer telegrafía y modos digitales. Y en cambio hay otros que no callan Y bajo ni del debajo agua. del agua, como es mi caso, exacto, y que nos encanta la fonía y nos encanta tanto hacer contactos a larga distancia como tener un walkie y hablar con la gente de aquí de la propia Tarragona y contarnos 30 veces lo mismo y eso que dicen que te despides más que un radioaficionado porque te estás despidiendo, pero espérate que tengo otra cosa, pero espérate que al próximo cambio te comento una cosa y tú me comentas otra. Entonces, para empezar, bueno, hoy en día sí que es cierto que con un walkie, para empezar, lo que hay que tener es eso, ganas y sobre todo sacarte la licencia, es decir, sacarte el examen. El examen de radioaficionado es un examen que lo han facilitado mucho. El nivel es bastante, entre comillas, básico. ¿Gente ciega también? Bueno, el examen tiene varias partes y hay una parte que es más eléctrica y electrónica. Y es ahí donde la gente ciega puede tener más problemas a la hora de pues, interpretar. A mí me costaba mucho, por ejemplo, el tema de las fórmulas o entender qué significaban las longitudes de onda o entender cuando me hablaban de transistores, diodos, fuentes de alimentación, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que como esto, en las jefaturas de telecomunicaciones te ayudan bastante y mucho para entender todo esto y para poder hacer el examen. Y ahora mismo los libros de estudio para el examen de radioaficionados ya se pueden encontrar tanto en audio, me parece que en la biblioteca de la ONCE está el libro de examen en Daisy, y luego hay algunos radioclubs que incluso han editado ya libros más dirigidos en PDF. O sea que por información es fácil. Incluso la Unión de Radioaficionados Españoles tiene también una plataforma que tú puedes hacer tipos, como si fuese el examen de conducir. Puedes ir probando exámenes tipo test para ver cómo lo llevas, qué tal, dónde fallas, etcétera, etcétera, etcétera. No hace mucho me contactó un compañero de la zona 7 de Sevilla que quería sacarse el examen y tenía también el mismo miedo, ¿no? Es que, ostras, a mí hay cosas que no las termino de entender. A mí me pasó una cosa muy curiosa haciendo el examen porque me lo hicieron en ese momento, eran en papel y a mí me lo hicieron oral, ¿no? El jefe de telecomunicaciones de aquí me lo hizo oral. Sé que ahora ya lo hacen por ordenador y tú eliges tu respuesta y es más accesible y también pues no dependes de la otra persona. Pero claro, el examinador me decía, es que la pregunta es ¿qué tipo de antena aparece en este dibujo? Dices, si te la describo, te estoy diciendo ya qué tipo de antena es. Entonces pasaban cosas así, ¿no? Pero bueno, que me voy por las ramas. El tema es que hay que sacarse la licencia, hay que sacarse el examen y a partir de aquí ver pues lo que te gusta. Si con un simple walkie tienes la suerte de tener en tu ciudad o en tu zona un repetidor donde tú puedas escuchar y puedas atacarle con el walkie para hablar con otros radioaficionados, perfecto. Si tienes la suerte de que tienes otros radioaficionados cerca que te irán guiando y que vais a poder ir hablando, pues fantástico. Porque claro, tienes que tenerlo muy claro a la hora de empezar porque, claro, los equipos son caros, las antenas son caras. Si quieres un buen sistema de comunicación a larga distancia, ya estamos hablando de mástiles en el tejado, torretas en el tejado, antenas grandes. No es fácil empezar porque hay mucha opción. Miguel, vamos a ponerle un precio aproximado a las cosas para que la gente se haga una idea desde lo que sería el plan formativo, la licencia, más o menos. Yo tampoco hay que ser exacto. No, la licencia me parece que nosotros como personas ciegas estamos exentos de tasas, entonces no pagamos nada. Lo digo de memoria, si me equivoco. La Unión de Radioaficionados, por ejemplo, tiene como una especie de cuota base para gente que se quiere hacer radioaficionada, que ya incluye el libro y la opción de hacer los exámenes tipo test, que no es caro, no sé, no me acuerdo, pero ponle menos de 50 euros, por decirte algo. Y entonces los equipos, que ahí es donde estaría el problema, claro, un equipo nuevo de radioaficionado, es decir, una emisora nueva de radioaficionado, comprada nueva,
es difícil que encuentres algo por menos de 1.000 euros. Entonces, claro, es un dinero. Más la antena, más los mástiles. Claro, es mejor empezar por un walkie que los puedes encontrar hoy en día por 100, 150 euros o incluso más baratos según la banda que quieras explorar, que no lanzarte a gastarte un dineral en equipos y antenas. Claro, pero eso también es un problema porque últimamente, además, con lo del pasado apagón, ¿no? Hay mucha gente que se está queriendo introducir en esto, y he visto por ahí, por grupos de Telegram y por ahí, que hay un walkie por ahí muy popular que cuesta 15 euros. Claro, que la gente se lo está comprando como si lo regalaran, y luego, claro, con eso, ¿qué puedo hacer con esto? Que no escucho nada ni a nadie, ni... Bueno, esto no va... Y además la legalidad de ese walkie, porque claro, ahí hay otro tema. Una cosa es que tú te compres un walkie en cualquier centro comercial de los denominados PMR, los típicos walkies que compras pues para ir de camping o para los niños, o los típicos walkies Motorola, que estos walkies emiten pues con medio vatio de potencia y tienen unas frecuencias asignadas que son... que no hace falta licencia ni hace falta nada. Es otro tipo de walkies que mucha gente se los compra pues porque me han dicho que alcanzan más para salir a la montaña, porque ya requieren de licencia de radioaficionado. Lo que pasa es que te los compras por internet y nadie lo comprueba. Te llegan a tu casa, tú te los programas y a nosotros nos ha pasado gente que entra en frecuencias de radioaficionado que le dices, perdona, dime tu indicativo. Y te dicen, ¿qué? ¿Cómo? No tienen ni idea, porque se han comprado el walkie y se han metido en esas frecuencias. Y sí que es cierto que con la llegada de los walkies chinos, made in China, pues hay cosas que están muy bien para los radioaficionados, pero también, claro, para el público en general, comprarte un walkie por 15 euros y que te esté emitiendo con 5 vatios, que ya es una potencia para un walkie considerablemente que está bien, pues bueno, tiene sus pros y sus contras. Yo tengo un familiar que cuando va a Andorra o va a los Pirineos, que van con los amigos, 4 o 5 coches, lo que llevan cada uno es un walkie-talkie, porque ahí pierden cobertura muchas veces. Sí. Y es la forma de coordinarse. Nadie tiene licencia, Claro. no tienen licencia, pero bueno. Bueno, faltaría saber qué tipo de walkie llevan y si es un walkie que ya está pensado para esto, o se han comprado un walkie que puede emitir en diferentes frecuencias, han elegido una frecuencia al azar y se han puesto aquí. Controlar esto es muy difícil controlarlo. Entonces, bueno, pues hay que apelar un poco al sentido común. La gente tampoco no lo hace para molestar, lo hace por desconocimiento. Porque la vía de comprarte... Bueno, en esto existen, como tú has dicho, receptores, como sería el walkie, pero con la capacidad de emisión también, ¿no? Que decías tú, atacar, ¿no? Sí. Que podías hablar. Normalmente un walkie ya tiene la capacidad, es decir, un walkie-talkie es un transceptor que recibe y emite. Vale. Entonces sí que es cierto que puede estar... Siempre son más amplios en recepción, es decir, los walkies normalmente reciben en muchas frecuencias, pero ya están, entre comillas, capados de serie para no entrar, pues yo qué sé, un walkie. Piensa que tú, por ejemplo, con este walkie que comentaba Arturo de 15 euros, puedes escuchar la banda aérea. O sea, puedes escuchar, si tienes un aeropuerto cerca, vas a poder escuchar las comunicaciones de los aviones. Claro, en estas bandas no tienes que emitir, porque la podrías liar muy, muy gorda. Entonces los walkies ya van capados en ese sentido en estas frecuencias para que no puedan emitir. Luego hay otras frecuencias que sí, que están abiertos y que pueden emitir. Porque existen receptores, ¿no? Sin más, ¿no? También, sí, existen. ¿Tú lo recomendarías para empezar, para si alguien quiere escuchar exactamente qué es lo que se cuece, por si luego le gusta o no le gusta? Sería genial un receptor. Y además, hoy en día ya no hace falta ni que te compres un receptor, porque existen unos entornos web que se llaman SDR. Uh-huh. Serían web SDR. SDR es la radio definida por software. Entonces existe un entorno que es el web SDR, que consiste que un radioaficionado o alguien ha conectado su emisora a Internet, o un receptor, básicamente es un receptor, porque no puedes emitir. Entonces tú entras en esa página web y tienes ahí un receptor que te puedes controlar. Tienes que tener en cuenta dónde está esa antena, es decir, a lo mejor hay un SDR en Asturias, a lo mejor hay un SDR en Valencia, un SDR en Tarragona, y tú ahí ya tienes un receptor donde tú puedes cacharrear, ver qué se cuece en cada banda, ver qué se cuece en cada frecuencia. Mucha gente empieza por ahí, entrando en un programa, en una web de estas que normalmente suelen ser abiertas porque el radioaficionado de manera altruista ha dejado su emisora conectada ahí,
para que otro vaya, la toquetee y vaya escuchando, vaya explorando los canales, pero no puede emitir. ¿Solo en sitios web o también hay aplicaciones para móviles que puedes hacer esto? Hay aplicaciones, creo que para Android sí, diría que para iPhone que yo haya encontrado no. Vale. La mayoría son sitios web. Vale. Pues lo pondremos. Web. A veces son emisoras conectadas a una Raspberry Pi, por ejemplo, que está mandando el audio a través de internet con el interfaz conectado a la emisora, y tú entras en esa web y puedes cambiar las frecuencias, cambiar las bandas, siempre que el radioaficionado lo haya permitido, claro. También hay radios multibanda que puedes escuchar. Yo me acuerdo que escuchaba La Voz de Rusia en español o Radio Canadá Internacional en español, que emiten a ciertas horas del día. En muchos idiomas. Va todo muy... Eso no tiene mérito, Arturo. Tenías que escuchar La Voz de Rusia en ruso para saber. Las traducciones pierden. Radio China continúa haciendo emisiones en español, aunque menos, en onda media. Y va muy ligado. La gente que le gusta la radio, ya que son apasionados de la radio, pues va muy ligada. Hay mucha gente que radio escucha y que ha empezado por ahí y que ha escuchado y de pronto un día se ha encontrado con bandas de radio aficionado y ha dicho, voy a ver qué es esto. ¿Y qué precio tendría un multibanda, un receptor multibanda con una antenita bastante apañada para tener más recepción? Ahora mismo con los receptores chinos, por unos 100 euros tienes un receptor multibanda que lleva ya su propia antena, incluso una antena de hilo que la puedes sacar por la ventana, si tienes un patio, si tienes un jardín, la puedes extender y recibes bastantes cosas y muchas interferencias. Somos una radio multibanda o un escáner. También hay escáneres que tienen una frecuencia. Sí. Las radios multibanda normalmente... Yo que sé, ahora me viene a la mente, pues yo tengo, por ejemplo, una que es de la marca Texun, me parece, y es una radio que recibe pues desde las bandas más bajas de radio comercial a la mayoría, de bandas de radioaficionados y llega hasta la banda aérea. Y claro, con un aparato que, lo que te digo, cuesta pues aproximadamente unos 100 y pico euros, ahí ya tienes un receptor que te lo puedes llevar donde quieras, va a pilas y si hay un apagón, pues esto en aparatos convencionales, luego ya hablaremos de aparatos accesibles o no accesibles. Bueno, ahí tenemos ahí tenemos poco mercado ahí. Por eso, luego ya comentamos un poco cómo está el tema de la accesibilidad en esto. De momento estamos un poco en plan genérico, ¿no? Y esto es para oír, porque para ser escucha, para hacer un poco de oreja, pues vale, cualquiera puede hacerlo. Pero luego, como hemos dicho, ¿no? Para poder transmitir, ahí sí que hace falta el tema de las licencias. Como has comentado un poco antes, estaban los Eco Bravo, Eco Charlie y Eco Alfa. Eco Bravo tenía la banda de 2 metros, 70 centímetros, tenía sobre todo voz y packet y poquito más. Y ahí morías, no podías hacer nada más. Y luego estaban los Eco Charlie, que tenían otras frecuencias distintas. Tenían el Charlie Whiskey para poder hacer Morse, con un número determinado, bueno, más o menos lento en palabras por minuto. Y luego el Eco Charlie después podía aspirar a ser Eco Alfa. Tenía que presentar unas QSLs, unos contactos que había hecho. El examen para Eco Alfa también el Eco Charlie y el Eco Alfa, los dos incluían telegrafía, Eco Alfa más rápida y un poco más avanzada. Y Eco Alfa pues ya incluía todo, ¿no? Incluía las bandas de Eco Bravo, de Eco Charlie y otras adicionales. Realmente te lo tenías que currar, porque todo esto ahora ya no funciona así. Ahora tú vas a hacer el examen, te dicen, venga, ¿qué día quieres hacer el examen? Vas, haces un examen tipo test y te sacas la licencia y te dan el indicativo del Eco Alfa, aunque mantienen también los Eco Bravo y Eco Charlie. Por ejemplo, hay gente que... Normalmente ahora los indicativos son de 3 letras, pero hay gente que luego pide indicativos de 2 letras y están reciclando indicativos antiguos y te puede tocar un Eco Bravo o un Eco Charlie, pero ahora mismo las clases son las mismas. O sea, da igual tener un Eco Charlie que un Eco Bravo que un Eco Alfa, vas a poder hacer exactamente lo mismo. Cualquiera de ellos, ahora mismo todos tienen acceso a todas las frecuencias. Y luego está lo del numerito que te va repartiendo por zonas geográficas en España. Por zonas, exacto. España tiene 9 zonas. Y el 0, la zona 3 sería Cataluña y la 0 para el Rey, sí. Bueno, porque el Rey anterior era radioaficionado y entonces le dieron el Eco Alfa 0 Juliet Charlie de Juan Carlos, y ahora el de ahora tiene un indicativo asignado que es Eco Fox 0 Fox, pero bueno, porque hay un concurso de Su Majestad el Rey y se sigue. Pero vamos, yo dudo que el Rey de ahora haya tocado una emisora. Yo creo que no, No creo.
¿Y hay una frecuencia que esté libre, que no haga falta licencia o algo, como banda ciudadana? ¿Cómo está ahora? Sigue existiendo la banda ciudadana de 27 MHz y luego lo que se llama el PMR, que es el Personal Mobile Radio, que son esos walkies que podemos encontrar pues eso en grandes superficies o los típicos Motorola. Yo ahora, por ejemplo, le compré para mi hija unos para su cumpleaños y son de la frecuencia de 446, que se le llama 446 MHz, que son walkies que están en UHF y no requieren licencia, tienen muy poca potencia y no requieren Banda licencia ciudadana para en 27, ¿no? 27 MHz también hay 40 en canales, 27 MHz, hay 40 sí. canales que están un Sí. poco, o estaban por lo menos un poco distribuidos, ¿no? Para camioneros, para tal, cada uno tenía un poco ahí su... Había canales específicos, el 19 y el 22, creo que eran los de camioneros, había luego uno para emergencias. El 9 era marinería, Sí, era sí. bueno, los barcos, Sí. Sí. taxistas también, pero los taxistas no eran de radiotaxi, sino que eran taxistas que se apoyaban en este tipo de banda para... Normalmente llevaban 2 emisoras, los taxistas, la emisora suya de la central y luego para comentar la jugada llevaban otras emisoras. De hecho, aquí tenemos algún radioaficionado que es taxista y lleva en su taxi dos emisoras y te está contando que tiene un servicio y a la vez estás escuchando cómo le llaman de central para los servicios que tiene que hacer. Esta banda ciudadana de 27, que bueno, sí que realmente está muy denostada porque, claro, podía entrar cualquiera que tuviera el dispositivo y realmente pues podía trolear a una persona, podían acosar a otra, entre otras cosas maravillosas que también hacían. Y una de ellas era la utilización que hacían los camioneros para prestarse apoyo cuando viajaban en el camión y no existía teléfono móvil. Es decir, la gente del camión, que también hay cada bandarra que no veas, pero bueno. Bueno, pero eso es lo que hemos dicho antes, lo hay en todos los sitios, pero sí que es cierto que los camioneros, la emisora, mucha gente la asocia todavía con el camionero, porque grandes viajes, mucha carretera, no había comunicación por el teléfono móvil, pues cómo se comunicaban o cómo se daban apoyo, pues vía la emisora de 27, con una antena y a charlar y a darle ahí al disco y al micrófono. Tenía una Stalker Superstar de 27 y la tenía montada no sé si era Sirio la antena o una Tagra. Las antenas Sirio y Tagra todavía, sí. Bueno, y tenía una Tagra en el coche muy chula, que la ponía yo con una palometa ahí en la ventana y entonces yo ya no veía, porque a mí la radio fue un regalo de una tía mía, ¿no? Un gran regalo que me dio mucha vidilla y mucha regla. Entonces, cuando iba concretamente a Tortosa, iba con el coche de mi padre y demás, o iba a Sabadell, cuando estuve haciendo lo que fue la rehabilitación, no veas lo bien que nos vino llevar la emisora en el coche para poder entrar a la ciudad o ir a Castellarnau, que no lo sabíamos, y los propios camioneros que estaban en ruta nos decían exactamente pues por dónde teníamos que ir, como si lo hubiéramos hecho con un teléfono móvil. Una gran ayuda, ¿eh? Es que tenía eso que comentábamos antes del respeto, del quehacer del radioaficionado, iba intrínseco aquí, es decir, el radioaficionado por definición o la gente que utilizaba la CB27 estabas pues para asistir y para ayudar a lo que te pedían. Y bueno, ahora también pasa, pero menos, porque yo, por ejemplo, llevo una emisora en el coche de 2 metros, bueno, de VHF y UHF, de 2 metros y 70 centímetros. Normalmente haces llamada por los canales que sabes que puede estar gente. Hay repetidores analógicos o digitales. Y yo creo que muchas veces la gente te oye, pero si solo llamas para ver qué pasa. Bueno, hay alguien por ahí en frecuencia para charlar y tal y cual. Muchas veces no sale nadie. También es verdad que se ha ido perdiendo. Es decir, yo no tengo los datos, pero la caída sí que todavía hay muchos radioaficionados, porque hay muchísimos, pero la caída es abismal. Es decir, que tampoco no es como antes y las bandas lo notan y los repetidores y las frecuencias lo Eso notan. también lo quería comentar, que no se piense la gente que hay muchas frecuencias, las 40 frecuencias, los 40 principales en banda ciudadana y demás, que haylos, pero que sale muy poca gente, ¿no? Que si uno se compra un walkie con intención de tal, pues hay muy poca gente. Ahora el 27... No, aquí mismo en Tarragona pones el 27 y no hay casi nadie. Puede que haya un canal que a veces habla gente. Me parece que aquí en Reus había un club de 27 que funcionaba. Luego en Tortosa, en Roquetes, había también una asociación que se dedicaba a canales de 27, pero no, muy poquita cosa. Eso es algo así como, a ver si me sale, sería Mobile Phone Killed
¿no? City Band Radio. Exacto, Citizens Band, sí. O bueno, la ham radio no. Yo creo que también, bueno, no quiero ser muy catastrófico, intento no serlo. Con el tema de internet y de los teléfonos móviles. Yo creo que nos hemos aliado. El radioaficionado siempre ha sido muy, muy de cacharrear, y internet también ha traído cosas, pues lo que os comentaba antes, o tener programas de apoyo, o tener el libro de guardia ya en la nube, o mandarnos las QSLs, que no lo hemos comentado. Las QSLs son unas tarjetas que antes eran como unas postales en papel, que tú mandabas vía correo P.O. Box para confirmar que tú habías hecho ese contacto, con tu sello, con el matasellos, con la postal, con tu dibujo, con tus datos, etcétera, etcétera. Y incluso hay gente que hacemos contactos a larga distancia, contactas con una isla remota o con una expedición que está en las islas, lo que sea, y para mandarte la QSL tienes que mandar tú primero el coste del envío en sellos o en IRCs, o mandar una carta con $3 para que te manden la QSL en papel. Todo esto se ha facilitado mucho con el digital, porque ahora te mandan ya o vía correo electrónico o vía plataformas que lo verifican, que un correo electrónico al final pues es como más... al final, engañar o no engañar, todo el mundo puede engañar. Yo puedo decir que estoy saliendo desde Japón y está saliendo desde mi pueblo, pero bueno, eso ya es como hacerse trampas al solitario. Pero antes con los sellos sí, porque era todo más romántico. Y con los sellos y sí. tenía encanto, porque yo tenía que, a cada pueblo donde iba a vivir, tenía que hacerme un office postal, un cajetín de estos de la oficina de correo. Un apartado de correo. Un apartado de correo, que llamamos P.O. Box, ¿no? Es que cuando El P.O. Box, sí. Muchos radioaficionados todavía lo conservan, el P.O. Box. Y no era caro, en aquel momento. Entonces, y tenía un número. Era mucho más fácil dar tu P.O. Box y te evitabas dar dirección ni nada, con lo cual, porque todos hablamos de establecer una comunicación, pero a veces hacíamos en la QSL el contacto, pero en condiciones muy precarias, con lo cual conseguirlo tenía un valor grandísimo. Igual, porque claro, estableces una comunicación o conexión buena, pues tiene su mérito, pero cuando era complicado y que empezaba a caerse la señal y tenías que seguir luchando hasta que tenías todos los datos, era muy emocionante, ¿no? O por lo menos, vamos, yo lo viví así. Era mágico. Ahora, claro, yo sí copio ya parte de un indicativo y me falta alguna letra, ya enseguida te vas a internet, intentas buscar, a ver, ¿qué me está diciendo? Juliet Hotel 3, pues será de Japón. A ver, voy a poner Juliet Hotel 3 Golf, a ver si me sale algún radioaficionado que... Pero bueno, sigue siendo bonito en el sentido de que internet es como un apoyo, pero al final si no lo oyes, no lo oyes. Y si la propagación cae mientras estás hablando y no le puedes copiar el indicativo, pues te vas a quedar con las ganas y va a ser la próxima la que le copies. Y entonces sí que hay sistemas de QSLs digitales que verifican que el contacto esté cruzado a la misma hora, que esté subido, pues que coincida banda, frecuencia, modo, la hora UTC, y lo verifican. Pero bueno, yo sigo coleccionando. Es curioso porque un día me lo decía mi mujer, dice, pero tú ¿para qué coleccionas las QSLs en papel si tampoco las ves? Y es curioso, pero las tengo. Ahora con Be My Eyes podrías verlas. Algunas las escaneo y me las evidentemente el móvil me las describe. Y las sigo mandando también, en papel. Yo sigo mandando papel, aunque cada vez hay mucha gente que ya te dice no paper. Only digital card y only EQSL, only lot of the wall, que son las plataformas que utilizamos por internet. Y cada vez ya van llegando más QSLs que son un JPG vía correo electrónico. Es decir, tú acabas de hablar con la persona y ¡pum!, te salta un correo electrónico. Son los nuevos tiempos. Bueno, cada uno. A mí me llegaban llenos de reposavasos, de publicidad de la zona donde estaban, de alguna moneda de poco, un billete de poco valor también metido dentro. Eran como referencias. Sí. A mí incluso había gente que las mandaba en braille. Yo tengo un par de QSLs de compañeros que las mandaban en braille. Marcadas. Aquí hicimos una vez un indicativo especial, porque puedes hacer también indicativos conmemorando cosas, y hicimos desde aquí, desde Tarragona, un indicativo especial creo que fue con motivo del nacimiento de Luis Braille, y también las mandamos en braille, pero bueno, fue una historia también picarlas y marcarlas con las tarjetas y la máquina. Imagínate qué alegría para el que las reciba por exótica y extraña, ¿no? Claro, sí. Claro, por eso lo hicimos, para darle a la persona que la recibía ese plus
de coleccionar esas Eso, QSLs. porque hay concursos especiales, ¿no? Hay, por ejemplo, en conmemoración por el nacimiento de Luis Braille o alguna cosa así, ¿no? Pues puede haber un concurso especial que durante esos días, pues todo el que haga ese contacto, pues recibe una QSL, una tarjeta especial, conmemorativa o lo que sea. Hay diplomas y concursos de casi todo, pero de casi todo. Es decir, desde gente que se dedica a activar simplemente municipios y cada fin de semana se va a un municipio y lo saca al aire y busca contactos desde ese municipio. Hay un diploma que es de ermitas, que eso aquí, por ejemplo, en Tarragona hay gente que lo hacemos y nos gusta. Cada fin de semana buscar una ermita, irnos a plantar la antena ahí en medio del monte y la radio y hacer 2 horas de contactos desde allí. Monumentos, castillos, luego hay los parques naturales en el aire, hay otro diploma también internacional, que eso a nivel de concursos y de actividades del fin de semana. Y luego indicativos especiales que simplemente tú haces el contacto y te mandan una QSL, pues bueno, los hay desde el día del síndrome de Down, desde, digo los últimos que me vienen a la mente, ahora, por ejemplo, había un diploma del Día de la Madre, bueno... Se buscan cosas para ir dinamizando las bandas y quien quiere las trabaja y quien no quiere pues no. Antes no estaba trabaja. la caza del zorro. Exactamente, esto iba a hablar yo. No sé si se hacen estas bandas más serias, caza del zorro, pero en banda ciudadana sí que... Yo creo que no, yo creo que se hace más en banda ciudadana. Aquí, por ejemplo, había una liga incluso, en las Terres del Ebre había una liga de... Explícanos, Miguel, ¿qué es esto de la caza del zorro? La cacería del zorro es que se escondía una baliza, que es un aparato emisor que emite una señal, y tú con tu coche y con la frecuencia de ese emisor tenías que encontrar esa emisora que estaba emitiendo por triangulación, por ver si la señal llegaba más fuerte, más flojo, etcétera, etcétera. Y había, ya te digo, aquí había una liga y se ganaba dinero, ¿eh? O sea, los primeros puestos... Había pasta en juego, es decir, que la gente se lo tomaba muy en serio para ir a la cacería del zorro. En aquel momento habían boommeters cuando yo no los veía, pero los colegas sí, ¿no? Sí, y sí. Bueno... Boommeters de LEDs, bueno, los más analógicos, ¿no? Ahora ya son digitales y con un montón de información. Analógicos, y había lo que se llamaba Romeo y Santiago, y eso era la señal, ¿no? O algo así se llamaba. Romeo, Santiago y Tango. Eso se sigue utilizando. El RST es la señal, ¿no? El RST es la señal. ¿Cómo me recibes? Pues radio 5, señal 9, ¿no? 5-9. Sí. Y normalmente es la señal que nos damos. ¿Cómo me recibes? 5-9. Vale. Pues mirando esa señal, localizábamos la baliza. Bueno, localizábamos, exacto. No, nos aproximábamos, ¿o no? Sí. Sí. Ibas triangulando, ibas con... Pues ahora y así, sí. Se sigue haciendo, ¿eh? Hay algunos radioclubs o algunas entidades que lo siguen haciendo. Toda esta terminología, ¿no? Del Radio Santiago, del código Q y todo esto, parece un poco secta, ¿no? A veces no sé si a veces puede dar un poco de miedo y para que la gente nueva pueda entrar, pues echa un poco para atrás, ¿no? Bueno, tienes que escuchar mucho, es lo que decía. Al final el Alfa, Bravo, Charlie, Delta es el código ICAO, que es el código fonético, que es internacional. Igual lo usan los radioaficionados, que lo usan el ejército, el ejército, los pilotos, la marinería. El código Q, que también que es básicamente lo que hace es facilitar la comunicación. Es decir, si tú, ¿para qué voy a decir mi nombre es tal o my name is tal? Si puedes decir QRA Miguel, ¿no? Pues QRA ya es la palabra que sustituiría a mi nombre es tal. Y va muy bien también para telegrafía, porque la telegrafía, claro, no vas a transmitir mi nombre es... Claro. No, al final vas a decir QRA o incluso... Es eficacia y economización del lenguaje. Exacto. Porque puedes estar en situación muy complicada, por ejemplo, en una guerra, por poner algo así, y tienes que mandar algo, ya bien por morse o bien por locución, y igual las condiciones, bueno, porque tengas algún ataque electromagnético, por cualquier historia, son precarias. Entonces no puedes decir, me llamo Fulgencio de la Torre, no, pues exacto. Dices QRA lo que sea, y luego dices todo el código que nos resulta muy, muy curioso cuando yo bromeaba contigo como Mike, India, Golf, ¿no? Golf, sí, vale. Unión, Ecolima. Que era tu nombre. Eso se dice porque cuando dices M, I, G, tal, hay palabras que se pueden confundir una con otra.
cuando hay mucho ruido, este tipo de verificación es muy buena porque tú decías A de Alfa, B de Bravo, ¿no? Entonces que clarificabas un poco más qué estabas deletreando porque no era fácil. Es muy efectivo porque imagínate, a mí me ha pasado de contactar con americanos que dicen Kill one, y digo, perdón, ¿qué me has dicho? Kill one Yankee Kilo. Sí, claro, no, si no me dicen Kilo one Yankee Kilo, no me entero. K1, K1. No, si ellos dicen K1, YK, K1, el otro día pasó K1, K1YK. Digo, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me está contando este hombre? Claro. Entonces, no, facilita mucho la comunicación. Mira, nos pasó como anécdota en una activación, salió un señor que se identificaba como Delta Juliet 0 Española Morena. ¿Cómo? Delta Juliet, no, perdón, Delta Juliet 0 de nada Española Morena. Delta Juliet 0 de nada Española Morena. Pues el señor era muy, muy simpático y era Delta Juliet 0 Eco Mike, pero él decía Delta Juliet 0 de nada Española Morena. Sí. Claro, esto yo le tengo mucha manía, lo reconozco, a la gente que dice, por ejemplo, Ecuador América 3, Ontario, sí, Manila, Nicaragua. A ver, código. Si nos han puesto el Oscar November Mike, ¿para qué os vais a inventar el Ontario, Nicaragua, Manila, que estáis complicando la recepción? Uh-huh. Pero bueno, pues eso ya cada uno tiene sus manías, pero el código oficial... Ahora me ha hecho gracia cuando has dicho lo de 0 de nada, es verdad. Los números tenían una forma de decirse, se decía 1 de primero, ¿no? 2 de segundo. Sí. Yo 0 de nada no lo había escuchado nunca. Y el Española Morena, te lo digo en serio, que nos tuvo rato intentando descifrar qué quería decir este señor con Española Morena. Bueno, sí, qué gracioso era. Pero bueno, oye, gracioso era, sí. Y recursos para aprender, cuéntanos ahí. Hoy en día supongo que habrá muchos más. Yo me acuerdo de mi época que me tuve que comprar un libro que me costó encontrarlo y no había mucho más, pero hoy en día, claro, con internet pues era mucho más fácil aprender. Yo tenía el manual del radioaficionado emisorista del Eco Alfa 3 Papa India, creo que era, que también era un libro que lo tenía en papel. Me acuerdo que mi padre me lo iba leyendo cuando podía. Luego lo conseguí en libro hablado, en 4 pistas, que de esas grabaciones ochenteras o que también tenían su parte nostálgica. Pero bueno, ya en su momento me acuerdo que me compré el libro de la URE, lo llegué a escanear ya con OCR las partes que pude, y luego más tarde ya sí que salieron algunas ediciones en PDF y ya libros que están mejor grabados en DAISY. A ver, recursos para aprender los hay, pero de todas formas la mejor manera de aprender es tener otro aficionado cerca o tener un radioclub donde tú puedas ir despejando dudas, que te dejen tocar equipos, que te dejen operar o al menos ver cómo se opera. Yo soy muy partidario desde aquí de Tarragona cuando hacemos alguna actividad. Bueno, no lo he comentado, pero por circunstancias soy el presidente del radioclub de aquí de Tarragona, del Tarragonés, y siempre intento que cuando hacemos alguna actividad invitar a gente a que venga a verlo. Ya no por decir va a ser radioaficionado, que venga a verlo. O gente que a lo mejor le cuesta más operar, o gente que le cuesta más entender las antenas, pues que vengan y estén con nosotros, que se echen un café, se tomen una Coca-Cola, una cerveza, lo que quieran, y que vean cómo funcionan las actividades. Porque es la manera de enganchar al personal. Si no, por mucho que yo te lo explique, si no lo ves, si no te lo intento explicar, y el radioaficionado tiene una asignatura o tenemos una asignatura pendiente, que es saber explicar lo que hacemos. Muchas veces damos por sentadas muchas cosas y para la persona que empieza lo ve. Bueno, es un mundo como cualquier otro. Para todos y más aún para los que lo vemos. Claro. Porque ahí entraría el tema de accesibilidad de equipos, el tema de los libros de guardia, de los programas que utilizamos para tener el registro de contactos. El libro de guardia es el registro de contactos que tú tienes, de todos los contactos que haces, en qué frecuencia, en qué banda, en qué modo, qué día lo estás haciendo, y luego para poder comprobar de bitácora, ¿no? Ya lo tengo. Sí, correcto. Pues también es un qué, encontrar un libro de guardia que funcione bien y que sea accesible. Pues Miguel, te escuchaba antes y
cuando decías que el jefe de telecomunicaciones te dijo, pues es que te tengo que preguntar cuál de estas imágenes es la antena tal y si te la describo te lo desvelo, ¿no? Bueno, ahora todo esto ha cambiado mucho. Dices que ya hay una base digital, por lo menos para la formación y también para lo que es el examen. El otro día, bueno, es un poco por poner un antecedente. Un amigo mío que había programado en Python siempre sin ningún tipo de base que un documento digital, me comentó que qué alegría suponía ahora con la inteligencia artificial el recibir un soporte formativo a la vez que estaba programando y bueno, haciendo que ese recurso fuera más dinámico y para una persona ciega lo entendiera todo mucho mejor, poniendo un buen prompt. Y cuando estabas diciendo eso, estaba pensando justo, digo, que hoy en día, es decir, utilizar todo lo que son las descripciones y demás, porque en base lo que a ti te están formando es para ser un operador de radio. Es decir, como una persona que tuvieras todos los conocimientos y fueras autosuficiente para llevar un equipo, mantenerlo, cambiarle las piezas que te fallaran y estar siempre operativo, ¿no? Ese es el objetivo. Bueno, pues Sí, con el tema del... el principio básico, pero claro. No. Luego la realidad es otra historia, ¿no? Y eso. Sí. Bueno, para que me estoy enrollando mucho. Bueno, ¿no habéis pensado en decir, bueno, vamos a ver, yo sé que igual también hay muy poca gente que no ve que se acerca a esto, pero creo que hasta para la gente que ve, es decir, una inteligencia artificial apoyando y haciendo lo que es la formación, no hablo del examen, podría funcionar, ¿no? Por lo menos en programación funciona. Es muy curioso porque a mí me costó entender muchas cosas. Por eso. De antenas, de longitudes de onda. Y yo he llegado a pedirle a la inteligencia artificial que me describa, por ejemplo, qué es una antena Yagi, por decirte algo, ¿vale? Que es una antena, ¿Cómo lo ha hecho? Es una antena directiva. ¿Cómo es, no? Porque claro, yo tengo unas antenas encima de la torre que he tocado cuando estaban abajo, pero hay muchas antenas que no las he tocado porque no puedes ir a tocar todas las antenas. Entonces no tengo esa parte perceptible o tangible de lo que es la antena. Entonces, cuando tú le preguntas a la inteligencia artificial cómo es esa antena o explícame la longitud de onda, pues yo qué sé, él te dirá, pues imagínate una barra larga que es el principal elemento de la antena. Ahí luego esta barra está horizontal, hay varios elementos que están dispuestos a lo largo de esa barra, ¿no? Te va a ayudar muchísimo a explicarte cómo es esa antena. Supongo que vas por aquí, ¿no? A que la inteligencia artificial apoye nuestra manera de entenderlo. Exactamente. ¿No? Sobre todo para que lo comprendamos, luego el examen será otra historia. Pero por lo menos el concepto y la descripción, como tú muy bien lo has dicho ahora, con ese parangón, ¿no? Como explicado para una persona que no ve, puede venirnos muy bien. Correcto. Sí. El prompt es importante. Si tú le dices, descríbeme cómo es una antena Yagi, a lo mejor te planta un dibujo. Sí. Pero si tú o un esquema, ¿no? Visual. Pues si tú le dices, descríbeme cómo es un dipolo para una antena, para una persona que no ve, ¿no? Pues te va a decir, pues bueno, es el elemento central, normalmente es el más corto, recibe y transmite, va a estar en nube, puede estar en nube invertida, puede estar en L invertida. Bueno, yo os lo prometo, que me ha gustado mucho esa pregunta porque es que lo he hecho muchas veces. Le he preguntado incluso, explícame el concepto de longitud de onda, explícamelo para que yo lo entienda. Hay un libro que se llama La radioafición mola, que lo escribió un compañero radioaficionado que ya utilizaba, sin saberlo, ese tipo de comparaciones, ¿no? Pues imagínate que las ondas son como los movimientos del agua. Y bueno, a nosotros nos van muy bien las comparaciones, sobre todo cosas que podamos percibir y que podamos tocar. Y ahí ayuda muchísimo. La verdad es que... Es muy importante tener un buen profesor, si puede ser, que te lo explique para ti. Sí. Me acuerdo en el Radio Cruz cuando aprendí estas cosas, me acuerdo que tenía un profesor de electricidad que era muy bueno. Y me acuerdo que él siempre contaba que una vez que fue una ama de casa que se quería sacar la licencia, y claro, decía, ¿cómo le explico yo a esta señora con los temas de electricidad y demás, ¿no? Porque no tenía tampoco estudios, no tenía tal. Y encontró un punto común, porque esta mujer pues sabía muchísimo de plantas.
Entonces, pues me puedo explicar, pues mira, un condensador es un cactus que guarda mucha agua y luego la suelta cuando la necesita. Pues un condensador es eso. Entonces, con eso se sacó el examen. Es que claro, O con eso imagínate muchas cosas como más, para vamos. nosotros lo complicado que es entender que es un diodo o que es un que es un condensador o que es una bobina. No puedes meter las manos dentro de una fuente de Claro, alimentación. No debes. Puedes tocarla si está apagada, pero yo, por ejemplo, cuando empecé a salir al monte con los compañeros que os comentaba, aparte de hacer la coña, que siempre me preguntaban si la antena estaba recta o no, que yo lo tenía que vigilar desde abajo y dejábamos a más de uno pues, con la tontería. Pero aparte de esto, me ponían bueno, eso es un coaxial. Y esto es un PL, que es un conector. Y esto es un balun, que es un adaptador de impedancia. Y esto es el cable de la antena. Pero claro, lo tienes que tocar. Si tú estás ahí y lo tocas, lo entiendes. Yo la primera vez que fui, por mucho que me explicaran que la antena se colgaba de un palo, que se hacía un triángulo invertido y no sé cuánto, no llegas a entenderlo. Entonces es importante tener gente que te lo explique, a poder ser que te lo deje manipular, y si no, pues la inteligencia artificial que haga su trabajo, que para eso está. Pero inicialmente también los radioclubs, que es la invitación que tú hacías, son sitios perfectos para empezar a formarte Sí. conociendo los elementos, los componentes de primera mano, ¿no? Aquí nos siguen llegando correos. Esta semana nos han llegado un par de correos propiciados evidentemente por el apagón, pero de gente que se quiere acercar a la radio. Oye, quiero venir a ver qué hacéis. También os digo que la mayoría no se sacan la licencia y vienen un par de veces y luego pues lo dejan. Pero hay interés. Entonces aquí hay siempre un poquito el tema de habría que ir a los colegios, habría que hacer actividades con las escuelas para enseñarlos a los niños qué es la radioafición. Pero bueno, al final, ¿sabes qué pasa? Al menos aquí que cada uno tiene su vida, su tiempo, su trabajo, sus hobbies y sus cosas. Y claro, pues cuesta encontrar gente que haga ese trabajo de enseñar, ¿no? De transmitir, de ir a los colegios y explicar pues qué es, qué hacemos, e intentar enganchar un poquito a los jóvenes, que ya de por sí es complicado. Hay que contar un poco qué es y qué no es esto, ¿no? Porque motivado un poco con esto de los novatillos últimamente, sobre todo por el último gran apagón pues hay gente, ¿no?, que ha pensado en una emisora, en un walkie o algo así, pues para hablar con sus familiares, con sus amigos, con su tío del pueblo, llegado el caso de no tener electricidad, ¿no? Entonces no sé qué le podemos contar de qué es, qué no es, qué alcance podemos tener, ¿se puede o no se puede hacer esto? Con un walkie sin licencia, con un pequeño walkie de los que te puedes comprar, como un PMR, en ciudad no vas a llegar más allá de 1 kilómetro lejos, porque está... Edificios, muchos edificios, etcétera. En el campo sí que puedes... A ver, yo a veces me maravillo con el walkie que puede llegar hasta 15 kilómetros. Ostras, esto lo habrás hecho en campo abierto y en la mejor de las propagaciones de verano, porque si no... o, por ejemplo, a veces otros reclamos, ¿no? Como vas a poder escuchar a las policías, bomberos, ambulancias. A ver, muchos de esos servicios, por no decir ya todos, emiten ya en digital y bajo protocolos cerrados, que no es como antes, que tú sintonizabas una frecuencia de la Guardia Urbana o de los taxis o de la Policía Nacional o de bomberos y escuchabas. Ahora esta gente, evidentemente por privacidad, pues van codificados digitalmente y por protocolos cerrados. Pero bueno, sí que es cierto que qué es y qué no es. Bueno, si tú quieres comunicarte con otra persona que está en el pueblo, para empezar los dos tendréis que tener licencia y los dos tenéis que tener antenas y los dos tenéis que tener un sistema de baterías para cuando se vaya la luz, porque si no difícilmente vas a poder encender el aparato. Bueno, hay que explicarlo. Un sistema de baterías, nos referimos a unas baterías, unas powerbank cargadas o algún tipo de baterías como de vehículo, de coche, en casa guardadas. Normalmente para emitir a cierta potencia necesitas bastante amperaje. Entonces, si yo, por ejemplo, cuando vamos a hacer actividades que solemos emitir con 100 vatios, un walkie te va a sacar con mucho 5 o 6 vatios, ¿vale? De potencia. Entonces, una emisora que te saque 100 vatios necesitará una batería grande. Una batería de coche, ahora ya las hay de gel o de litio ferrofosfato, pero las hay ya más portables. Pero, por ejemplo, nosotros seguimos utilizando baterías de coche para ir a hacer las actividades y son baterías grandes. Entonces tienes que tener un sistema de respaldo de baterías para emitir cuando se va la luz.
Cuéntanos también un poco cómo está el tema de la accesibilidad en todo esto, ¿no? Desde el libro de guardia hasta los diferentes dispositivos, emisoras, walkies. Cuéntanos un poco cómo está el patio. Pues era un tema que me preocupaba muchísimo porque cuando yo empecé con la emisora de mi padre no era nada accesible. Es decir, yo la encendía, no sabía en qué frecuencia estaba. Tenía a mi padre y a mi madre pendientes. Oye, ponme en 145-700, que es el repetidor de Castellón y no sé qué. Al final, como esa emisora cuando la apagabas perdía la frecuencia y siempre te devolvía la misma frecuencia, ya aprendí a contar pasos, ¿no? Y clic, 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 pues ya sabía cómo era, ¿no? Que yo creo que esos truquitos lo hemos hecho todos. Luego, hay algunos walkies que no son accesibles, no hablan ni nada, pero sí que pitan, hacen bips según, pues, si el parámetro, yo qué sé, pues si estás en un modo u otro. Pero bueno, también tienes que ahí utilizar las artimañas de las que tengas mano, ¿no? Y luego sí que hay emisoras que instalándoles una pequeña tarjeta te leen las frecuencias. Es decir, tú pulsas un botón y te dice, yo qué sé, pues 7090 MHz y tú sabes que estás en esa frecuencia, ¿no? Y el modo USB, LSB o FM y entonces, pero bueno, es muy arcaico. Ahora con la llegada del mercado de walkies chinos ha pasado una cosa bastante curiosa. Yo creo que los chinos o los coreanos, los japoneses, da igual, los que inventen esos cacharros, les gusta que estos cacharros hablen. Y entonces les ponen voces para que tú pulses una tecla y te digan menu. Vale, muy bien, me ha dicho menu, pero ¿dónde estoy de ese menú? Porque no está pensado para una persona ciega, está pensado pues porque alguien decidió poner esa voz ahí de manera completamente ilógica, porque no te va a leer nada de lo que pone en ese menú. Entonces es muy curioso que sí que llevan apoyo de voz, pero no es usable para nosotros. Luego, hay otros equipos que tienen, por ejemplo, muchos botones y tú localizando ese botón, pues no será accesible, pero más o menos las funciones de las que requiere una emisora las vas a poder utilizar. Por contra, ya han empezado a salir emisoras a full color y con pantalla táctil. Y claro, si la emisora es un panel plano con una pantalla táctil que no tiene ninguna respuesta, pues ahí tienes un problema de que no vas a poder acceder a la interfaz de esa emisora. Es ir probando emisoras, por eso es importante tocar equipos, que la gente te recomiende y utilizar equipos que, aunque no sean accesibles del todo, más o menos sean usables y sobre todo los que se puedan conectar al ordenador por la interfaz que nosotros utilizamos, que es el CAT, que es la comunicación que tiene la emisora con el ordenador, pues para decirle en qué frecuencia está, en qué modo está, si está emitiendo o no. Si el programa que utilizas es accesible, que eso es otro tema, te va a permitir acceder a la emisora. Yo he llegado a probar, no os engaño, más de 20 programas de libro de guardia, porque uno te recomienda uno, el otro te recomienda el otro. Accesible a tope y usable, que es el que uso yo de programa de libro de guardia, uno. O sea, un americano que tiene un programa de libro de guardia que se llama Amateur Contact Log, y el señor lleva muchos años programándolo, tenía un amiguete que era ciego e implementó pues todo el etiquetado de botones, el etiquetado de cuadros de edición, los accesos directos de teclas rápidas para ir donde sea. La mayoría de otros programas, algunos son más usables, otros menos, pero no cuentan con esa capa o con esa interfaz de accesibilidad. Por contra, todo el sistema que utiliza interfaces web online, pues es más fácil, porque ahí sí que tenemos más accesibilidad en ese sentido. Y ahora, por ejemplo, hay algunos walkies chinos que se les puede modificar el firmware, que sí que se han creado proyectos que permiten leer todos los menús de ese walkie, que eso es ya una pasada, porque tú puedes ir navegando por el walkie. Por ejemplo, tengo el walkie aquí en la mano, si os parece, y pulsaría la tecla de menú, Menu Zone, Channel Details, Contacts, Last Heard, Radio Information, Options, y iría por el menú, e incluso si le pido la frecuencia, pues me va a decir la frecuencia Echo Delta 3 Yankee Bravo India, que es el repetidor de aquí de Tarragona. Entonces este sí que está muy bien a nivel de accesibilidad, pero ya veis que es un firmware modificado porque alguien ha pensado en introducirle etiquetas de audio.
Sí, exacto. ¿Este cuál es? ¿Qué Este es el walkie Radioditi Golf Delta 77. Bueno. Radioditi Golf Delta 77. Ahora, por ejemplo, Kenwood ha sacado un walkie nuevo, que Kenwood sería ya una marca importante dentro del mundo de la radioafición, que sí que ya le han dotado de un sistema de apoyo, como una especie de lector de pantalla, pero no es tan sofisticado como un lector de pantalla, pero claro, estamos hablando de un walkie que te cuesta en el mercado casi 800 euros. Entonces, bueno, si por 150 tengo el walkie chino, que además me permite emitir en analógico y en digital, pues bueno. Podemos, si queréis... Lo que pasa es que este walkie no lo venden, ¿no? No. Este está descatalogado y lo encuentras de segunda mano. Si queréis que intente, lo digo porque tengo algún compañero por aquí por el repetidor de Tarragona, si queréis que intente un pequeño QSO en directo a ver si sale. Estaremos encantados. Sí. Pues vamos a intentarlo. Fenomenal. Vamos a intentarlo, a ver. Esto es el sonido de que nos ha recibido el repetidor. Hola, buenas noches. Llama Eco Alfa 3 Golf Zulu Alfa para hacer una prueba. Estoy en directo en la emisión de un podcast. A ver si alguien la escucha que me pueda atender. Buenas noches, Eco Alfa 3 Golf Zulu Alfa, Eco Alfa 3 India Mike, adelante. Vale, Manel, buenas noches. Pues nada, estoy aquí con dos compañeros que estamos haciendo una charla sobre radioafición y era para hacer una demostración también en directo de cómo funciona ahí el repetidor y de cómo es un pequeño QSO. ¿Qué tal me escuchas? 3 India Mike, Eco Alfa 3 Golf Zulu Alfa. Eco Alfa 3 Golf Zulu Alfa, Eco Alfa 3 India Mike, 59 más 20, señal de repetidor alto y claro, radio 5 Santiago 3-4, Roger. Venga, QSL, muchísimas gracias, Manel. Un abrazo, que vaya muy bien. 73, hasta luego. Venga, Roger, 73 cordiales, Eco Alfa 3, Golf Zulu Alfa, Eco Alfa 3, India Mike, están en Bahía. Bueno, pues ya veis que es muy friki todo. No, muy bien. Que es muy Manel, friki todo, se pero veía muy bien también. Pero bueno, le conozco a Manel es otro socio de aquí del Radio Club. Y él está, pues ahora, mira, estará en la otra punta de Tarragona, en el barrio más alejado a mi casa, y yo no estoy con una antena en el tejado ni nada, estoy con un walkie en la mano, dentro de casa. Entonces, bueno, para que veáis que aquí tenemos un repetidor que está en una montañita bastante alta de Tarragona y nos sirve, pues eso, de apoyo en comunicaciones, pues eso, con un walkie, yendo por toda la ciudad y pues para lo que cada uno necesite o simplemente a veces pues para charlar de nuestras cosas. ¿De modos digitales hay alguna cosa así interesante? Bueno, modos... ¿Que sigue estando el Radio Packet? El Radio Packet, hay protocolos nuevos, el FT8, el FT4, y luego para voz digital hay también uno funciona básicamente por repetidores, como un repetidor analógico, pero que en vez de utilizar la fonía, la voz analógica, ya utiliza protocolos digitales. Entonces, simplemente, bueno, es otro protocolo. A mí no me gusta tanto, la voz es como parece más robotizada y no me termina de gustar tanto, pero bueno, existir existe. O sea, al final hay gente que no le gusta, tiene sus detractores y sus defensores. Yo creo que cualquier tipo de comunicación, si sirve para hacer radio, bienvenida sea. Mira, ¿ves? Esto sea la voz digital, que ahora alguien estaba llamando también por aquí. La voz digital, lo bueno que tiene es que los repetidores van conectados a internet, entonces yo puedo con el walkie que tengo en mi mano estar hablando con un señor que está en la otra punta del mundo, porque como el repetidor está conectado a internet, yo le puedo pedir que se vaya al canal de otro país, por ejemplo. Claro. Sí, y además si ya haces este puente con internet, pues imagínate, yo puedo estar conectado ahora al repetidor de Tarragona, pero marcarle un código para que entre en el... ¿Me entiendes? Porque ya utilizará internet como vehículo. Claro, pero si metes internet por medio, los radioaficionados más puros quizá, pues eso, al meter internet por medio es como si llamaras por Skype. Hay de todo. Es como una llamada de... Exacto, hay de todo. Skype, hay gente que lo defiende y hay otra gente que no. Yo creo que, bueno, si eso sirve para que una persona que no tiene posibilidad de ponerse una antena en el tejado y desde el sofá pueda hacer radio, pues bienvenido sea, oye. Okay. Porque lo de Radio Packet era muy curioso, que es como yo empecé en la época cuando internet era caro, había que pagar por minutos y las BBS, ¿no? Yo empecé con las BBS, el Radio Packet en 2 metros funcionaba a la velocidad impresionante de 1200 baudios, en HF iba a 300
Y es muy curioso porque era además muy como el ARPANET antiguo, ¿no? Que uno de los nodos, un repetidor o una BBS se caía y no pasa nada porque incluso podías mandarte correos electrónicos y ya buscaban la forma de llegar. Iban sorteando por otros repetidores, te utilizaban a ti como repetidor o lo que sea, ¿no? Era muy curioso. Yo llegué a escuchar a la MIR, a la R0 MIR, a través de Packet. Lo llegué a escuchar cuando todavía estaba poniendo Está vueltas. muy en desuso el Packet porque, bueno, hay otros modos digitales a nivel de comunicaciones más largas, pero Bueno, Miguel, y antes has dicho que vuestro caballo de batalla hoy por hoy son las interferencias, pero ¿qué significa esto? Sí. Pues significa que lamentablemente cada vez más equipos eléctricos van sin filtrar y tenemos muchos problemas con las interferencias. Ya no de otros servicios o de otros o de otras, no sé, de otros no sé, ya no, que nadie se imagine, pues no sé, por ejemplo, no es que nos interfieran emisiones de radio de otras bandas o de otras emisoras. Muchas veces tenemos muchos problemas, por ejemplo, con las luces LED. El radioaficionado que tenga un panel LED en su casa o un típico foco LED o alguna luminaria LED, cuando las enciendan, en la radio va a empezar a sonar un chisporroteo, un brrrr, y nos va a cepillar toda la banda. Yo, por ejemplo, he tenido un problema muy grave de interferencias en donde tengo la estación, el QTH, donde tengo el cuarto de radio, que es en el pueblo, que tendría que ser un espacio perfecto para hacer radio porque estás alejado, es un medio más rural. Pues en cambio estaba entre dos torres eléctricas de una compañía de distribución que tenían un problema con uno de los componentes y eso estaba irradiando una interferencia terrible por todo el tendido eléctrico. Y estuve a punto, pero a punto de venderlo todo, es decir, de tirar la toalla y de dejar la afición porque no podía hacer radio. ¿Cómo lo Yo no solucionaste? escuchaba ¿Te nada. dirigiste a la compañía y dijiste los problemas? Me dirigí a Telecomunicaciones, a la jefatura de Inspección de Telecomunicaciones, que tiene un canal de denuncias de interferencias. Vinieron, hicieron mediciones, verificaron que esa interferencia provenía de esas torres, de esas estaciones eléctricas, de esos transformadores, y tras muchas cartas, mucho insistir, bueno, pues han arreglado en parte esa interferencia. Les queda por verificar otra torre, porque tengo tanta suerte que estoy entre dos torres eléctricas, pero bueno, al menos ahora no me puedo quejar porque puedo hacer radio. Pero el tema de los LEDs, el tema de cargadores de teléfonos, el tema de cargadores de portátiles, hay muchos transformadores que van sin filtrar y que son un problema para los radioaficionados. Variadores de los ascensores que van sin filtrar y que cada vez que se enciende el ascensor te entra una interferencia terrible por el... Esos motores son potentes. Por el emisor. Sí, correcto. Y luego, inversores de placas solares. Ahora con toda la instalación fotovoltaica de placas solares, si los inversores no están bien filtrados, y no es un problema del inversor, el inversor trabajará perfectamente, es un problema de que muchos fabricantes... Abaratamiento de costes, no filtran absolutamente nada. Nosotros hemos llegado a abrir cargadores de portátiles que la bobina del propio transformador está directamente al aire, no está filtrada. Entonces, claro, esto genera un campo electromagnético que te genera una interferencia brutal en tu cuarto de radio. Uh-huh. Y ahí, pues bueno, desde la Unión de Radioaficionados Españoles ya se está contactando con las diferentes jefaturas, pero bueno, es una epidemia que tiene muy difícil solución. Por eso el día del apagón lo pasaste bien. Bueno, lo pasé genial. O sea, yo llegué a casa cuando ya me enteré de dónde estaba mi familia y que todo estaba bien. Conecté el walkie a la antena del tejado y digo, pero estoy recibiendo señales mucho más fuertes que los días anteriores. Y era porque todo el ruido eléctrico se había marchado. Qué curioso. Pero volvió. Volvió. Sí, yo no sé si llegué en algún episodio anterior en comentar esto. Estuvimos haciendo unas pruebas de un sistema para personas ciegas, ¿no? De geoposicionamiento por triangulación o trilateración, pero con beacons, con balizas dentro de lo que es la ciudad.
Eso daba una información muy interesante y posicionaba con un más o menos 10 centímetros a la persona dentro de un mapa. ¿Vale? Eran balizas georreferenciadas. Bueno, eso lleva un beacon, una baliza que es un emisor a fin de cuentas, es una radiofrecuencia, ¿no? Bueno, pues nos pilló la pandemia cuando estábamos haciendo las pruebas antes de patentar. Entonces, pues nada, le pilló a mi compañero en el campo, hizo todas las pruebas y en su casa y eso, con todo el parón de la pandemia, y aquello funcionaba fenomenal. Hicimos todo lo que fue la patente y demás. Ahora, cuando ya nos fuimos a hacer trabajo, pruebas de campo en la propia ciudad, ahí, Miguel, ahí ya se acabó todo. Claro. Es decir, la ciudad es un mare magnum de interferencias. Sí. Es decir, no era operativo el sistema porque realmente los beacons no tenían potencia suficiente como para marcar su presencia. Os propongo un pequeño experimento. Si tenéis una radio a pilas que vaya que reciba en AM o en onda media o en FM no, porque la FM es menos sensible a las interferencias y no vais a notarlo tanto. Pero una pequeña radio AM y os paseáis por vuestra casa, es que cualquier electrodoméstico que tengáis, cualquier cargador del teléfono móvil, cualquier ordenador, os va a generar una ruidera, pero impresionante, o sea, impresionante. Entonces, imaginaros para la radioafición que utilizamos esas bandas y esas frecuencias, ¿no? Pues más específicas, claro, realmente es un problema. Hay que tener en cuenta que el campo electromagnético es algo limitado, es algo finito y que además, pues últimamente, ¿no? Todas las telecomunicaciones tienen que utilizarlo y toda, pues la TDT, la telefonía, el 5G, todo esto son bandas nuevas. Sí, pero pueden convivir. Es decir, si todos filtramos, de la misma manera que os decía antes, los radioaficionados tenían muy mala prensa porque le daba interferencias a las televisiones y tal. El problema no era de la televisión, el problema era del radioaficionado que a lo mejor estaba tirando demasiada potencia en antenas sin filtrar. Entonces, yo puedo tener un repetidor de 5G cerca o un repetidor de TDT cerca, si está bien configurado y está bien filtrado y tiene unos filtros y tiene unos ajustes, no tendría por qué darme problemas. El problema son, pues eso, la dejadez que hay en ese sentido y que no se cumple la legislación y, bueno, al final el radioaficionado pues es el último mono que está ahí, ¿no? Y cuesta que te hagan caso. Efectivamente, porque otras bandas pues son mucho más populares y hay más intereses económicos por medio. Pues eso, una frecuencia para la telefonía móvil o para la TDT pues es mucho más importante que 4 radioaficionados frikis, ¿no? Sí. Eso sí pasa al lado del aeropuerto, por ejemplo, si en las inmediaciones de un aeropuerto donde las comunicaciones son importantes se genera, por ejemplo, ese problema con un transformador eléctrico, seguro que al día siguiente ese transformador está cambiado, arreglado y hay peligro, ¿no? De que claro, pueda ocurrir algún tipo de incidente. Claro. Si os parece, vamos terminando. Recapitulamos un poco todo lo que hemos ido comentando. Bueno, hemos conocido a Miguel, lo hemos saludado, que eso... Nos hemos alegrado mucho de que colaborara en este episodio y bueno, hemos hablado de qué es la radioafición. Hemos hablado también de cómo Miguel tuvo conocimiento de la misma y también de las primeras pruebas que hubo que hacer para conseguir una licencia. Un poco la situación, cómo está en España, las frecuencias, los modos, la legislación, los diferentes tipos de licencias que existen actualmente en España y cómo se puede conseguir una licencia. Hemos hablado también de los radioclubs como centros de conocimiento donde las personas que quieran saber o acercarse y conocer qué es esto de la radioafición, pues deberían asistir. Es un consejo que nos ha dado Miguel, ¿no, Miguel? ¿Y qué más? Sí, para nosotros. No, para nosotros es muy importante el tema de los radioclubs como centro de conocimiento y de unión entre radioaficionados. Bueno, y hemos comentado también un poquito el tema de las interferencias, la prueba operativa también con el repetidor, un poquito como cuánto de importante es tener también a radioaficionados que te apoyen en los inicios y bueno, y de la accesibilidad de los equipos, de los libros de guardia, de los programas que hay que cacharrear mucho y hay que invertir mucho tiempo para encontrar cosas que sean usables. Ya no hemos hablado de medidores y otro tipo de cacharros porque encontrar aparatos específicos o accesibles cuesta mucho más, pero bueno, siempre hay algo.
siempre encontramos la manera. Y bueno, hemos dado mucha información, sobre todo Miguel, que es el que tenía el mayor conocimiento y que pondremos en nuestras notas del episodio para los que queráis profundizar en las mismas. Muchas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros Pues nada, este rato. Gracias a vosotros y bueno, como veis, pues al final somos un poco frikis, pero bueno, quien lo viva con nostalgia y con esa magia de la radio. Y bueno, sí que es cierto, pues eso, que la radioafición en ese sentido no debería estar limitada por la vista, ¿no? Parece que el medio radio, pues evidentemente nadie sabe quién hay al otro lado. A veces sí que existen esas limitaciones, pero bueno, al final pues con síntesis de voz, con software compatibles, pues podemos al final participar en ese mundo que bueno, que a mí me encanta y aparte de mi trabajo, pues es también mi hobby, ¿no? Muy bien, y lo bien que lo explicas, lo entretenidos que hemos estado. Lo intento, vaya, yo no soy ningún pedagogo en ese sentido ni ningún erudito, pero bueno, lo vivo más desde la pasión y eso se nota. Y así lo Entonces, a lo mejor las explicaciones no son tan, bueno, pues tan interesantes o tan de maestro, pero bueno, lo intento compartir. Bueno, pero cuando se explica con pasión, pues se llega a la gente. Sí. Pues muchísimas gracias a vosotros. Felicitaros también por el proyecto, que lleguemos a muchos capítulos y aquí estaremos también escuchando el podcast, ¿no? Que es también otra manera de escuchar radio, aunque sea pues a través de internet y hecha de otra manera, pero también forma parte de esa magia. Moltes gràcies, Miquel. Pues gracias a vosotros. Muchas gracias. Los medios de contacto, Ricardo. Pues nuestra dirección de correo electrónico es gafotas@cegatos.es y nuestro WhatsApp en el +34 644 640 792. Muy bien, muchísimas gracias como siempre por llegar hasta aquí y escucharnos. Y nada, ahora daremos un cambio que significa que tenéis vosotros la palabra y en ese cambio lo que esperamos es que pues nos escribáis, nos llaméis, hagáis lo que queráis y nos pidáis cosas, opinéis y todo lo que haga falta. Así que, bueno, gracias y chao. 73. Gafotas de gatos y sus aparatos podcast. 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 Oigo como un pitido, ¿es normal o...? Yo también lo oigo. Yo creo que va a ser Ricardo. ¿Puedo ser yo? Pues puede ser. No lo sé. Oye como un pip, pip, pero no sé. A lo mejor lo vais. Mira, yo voy a apagar el micro, ¿vale? Sí. Se oye muy bajito, pero sí, se dejó de escuchar cuando saliste y vuelve ahora. Pero bueno, que, oye, lo convivimos, no pasa nada. Yo creo que sí. No es molesto. Me quito las gafas también Ray-Ban, que están apagadas. Es que yo ya no sé qué hacer. Espera, me quito el brazo de ortopédico. Pero quítate los pantalones. Me quito los pantalones. Ahora que el brazo ortopédico de momento aún no tengo. Pero... ay. Bueno. Y bueno, los más cafeteros pues ya empezaban bueno, vale. ¿Tiempo? Voy. Vale. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se cayó? No. Arturo. Ah, vale. Pensaba que Arturo se había caído. Sí, yo también. Es que no está.
No, no está, porque no le veo en la... No le veo en el StreamYard. Pensábamos, Miguel, demasiada atención está prestando Arturo, ¿no? Que no, no, yo me he quedado, digo, no sé. Sí. Pues nada, no pasa nada, porque luego se edita el programa. Sí, veo que llevamos 1:18. Sí, pues vamos a tener que ir... A ver, ¿qué te gustaría que habláramos ahora? Sí, un poco para ir... Bueno, si queréis un poco el tema de la accesibilidad en equipos. Sí, venga, sí, yo creo que sí. Y con que... ese ya luego está, hacemos recapitulación. Uy, vale. Correcto, vale. sí. Yo tengo ya pájara alimentaria. Tendré que... Uy, ahora ha pitado algo, ¿no? Soy yo, no, que tengo un walkie en la mano. Ah, joder. Ahí soy ya bici, ¿eh? Hombre, ya te digo yo que aquí... Pero un momento, a ver si el amigo de Kentucky... Eso es una transmisión digital de aquí del repetidor de Tarragona. Sí, es una persona con hemiplegia o paraplegia. Sí, correcto, sí. Eco Alfa 5 Whiskey Mike. Sí. Sí, era por si queríais que intentara una llamada en directo. Que Genial. A ver si alguien contesta. Sí. ¿Qué ha pasado, Arturo? Que te habías caído, Ricardo. Ahí, Arturo. Me he caído, no sé qué ha pasado. Hay un corte de internet o se ha cortado la página, no sé qué ha pasado. Has estado haciendo pitiditos todo el tiempo, ya te has caído. Sí. Hay que ver, ¿eh? Ha sido la batería de litio fosfato este. Pues luego vas a tener que arreglar esto.